¿Cómo amar un hijo luego de su muerte es algo que es difícil, duele y duele mucho, desgarra el alma? Hace unos días grababa un podcast y les decía que vivimos con el alma quebrada y con esa alma quebrada enfrentamos cada día sin quererlo enfrentar, sin querer vivirlo. Queremos devolver el tiempo, pero hay que enfrentarlo. La vida sigue. Mientras respiramos, tenemos algo que hacer en esta vida. Y hoy queremos decirles algo que se habla mucho en los grupos de apoyo, se dice, ¿verdad? Que es transformar el dolor en amor. Es una frase que la van a leer repetidas veces por personas como nosotros, que se dicen que vivimos en el amor. Bueno, ¿qué significado tiene eso? ¿De dónde venimos? Para ello hemos invitado a dos compañeras que en primera persona han vivido la ausencia, la muerte y ausencia de su hijo y su hija, y queremos que a través de su testimonio, de su vida, de la visión que tienen hoy de qué es el amor y qué es el dolor, cómo se podría llegar a vivir o cómo podría llegar a convertir el dolor en amor. Así es que bienvenidos, bienvenidas. Melvita, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. hola Marley, muchas gracias por tu invitación. Aquí estamos. Mi nombre es Melba Córdoba. Hago parte de la Fundación El Toque de Los Ángeles en Colombia, al sur, en la ciudad de Pasto. Soy la mamá de Manuel. Manuel, mi único hijo, falleció en el 2014 eh, en una muerte inesperada, ¿no? Y eso cambió totalmente mi vida. Eh, Buscamos cómo volver a vivir. No sabemos cómo, no sabemos inicialmente dónde coger eso, de dónde coger esa esencia para volver a vivir. Porque ellos, al principio uno decía, se llevaron la vida nuestra, ¿no? Se llevaron un gran pedazo de nuestro corazón. Mi hijo era el único hijo, entonces yo decía, se acabó la vida. Pero aquí seguimos desde, desde este lugar de Colombia llenos de amor para compartir con ustedes. Gracias, Melvita. Bienvenida. Ya, desde México. Buenas tardes, soy Yaya de García y estoy acá en México, en Saltillo, Coahuila, y tengo pues el grupo de Renacer Dharma Saltillo, que también pues a raíz de la muerte de mi hija, que Dariela falleció en el 2012 en un accidente en Europa, pues sí, me fracturó no solo a mí, sino a la familia completa la vida. Y de pronto pues no encuentras cómo vas a salir de esto, o si acaso hay una salida, ¿no? O sea, cuando nosotros iniciamos nuestro duelo, pues la verdad es que no veíamos una salida. Pensamos que toda la vida iba a ser ese túnel negro en el que nos habíamos aventado el universo, ese pozo en el que de pronto nos sentimos ahí como aventados, pero pues a base de trabajo y a base de mucho esfuerzo, pues hemos salido adelante y como decía Melba ahorita, pues aquí estamos ahora viviendo el amor de Dariel, de todo lo que ella dejó en nosotros, pues de eso vivimos ahora. De eso vivimos, de lo que dejaron. De lo que Pero eso se dice, bueno, después de una tormenta Ujú. eh, completamente inesperada y completamente desconocida, es decir, nunca hemos vivido algo y nada nos podía preparar a esto. Para quien no me conoce, mi nombre es Manrique, soy papá de Manrique y de Elena. Manri se nos fue en un accidente de tránsito y Manri pues sobrevivió a ese accidente de tránsito minutos, luego partió. Y en ese momento pues se me olvidó quién era, se me olvidó, no se me olvidó, se rompió todo por dentro y con ello se rompió lo que me tenía aquí, la dirección que llevaba, el sentido de qué era lo que me tenía haciendo la vida aquí. Y, y lo quiero decir así, inclusive la vida de mi hija no era lo suficientemente grande para que yo me sintiera arraigado a la vida. No quería vivir. Y bueno,
tengo que decir que así traduciría el dolor, ¿verdad? El dolor, a pesar de que se siente, es que se vive, ¿verdad? Todo roto, nada sirve, no quiero nada, quiero que se devuelva, quiero que vuelva mi vida, quiero tener mi vida de vuelta. Bueno, es muy confuso, más que uno no entiende. Todo eso se convierte, todo eso es el dolor. Y, y bueno, para quienes están enfrentando su primero, su segundo año, inclusive pueden sentirse peor que el primer día. Y bueno, las compañeras ya hablarán de eso, porque parece mentira, pero uno puede estar más profundamente dolido que el día en que nuestros hijos mueren. Bueno, es a partir de la parte más profunda, que cada una de ellas nos definirá cuándo fue, para mí fue como año y medio después, bueno, mirar hacia alguna parte y encauzar la vida. Al principio se sobrevive y luego eh, ya veremos, como dice alguien, muy a la larga y muy a la larga empezamos a vivir. Así es que, bueno, empiezo con vos, Melba. Eh, Contame. ¿Qué tan profundamente fue ese camino hacia las oscuridades del dolor? A ver, Marley, yo te cuento eh, la noche oscura del alma, como dice por ahí, ¿no? Manuel parte y para mí fue entrar en ese túnel oscuro y además quería quedarme en ese túnel oscuro porque yo había decidido no vivir. Yo desafiaba a la vida, a Dios, y yo le decía que yo me iba a dejar morir, que yo había decidido que no quería vivir. Empecé pues a dejar de comer, a, a maltratarme, no tomando los medicamentos que yo tomaba, a buscar cómo enfermarme, a hacer cosas que realmente no iban en son de un camino de cuidarme y de protegerme, sino todo lo contrario. Era un camino de destrucción, desde el dolor, desde la rabia, desde el enojo, porque yo sí sentía que la vida me había robado, que Dios me había quitado, me había castigado y no entendía por qué. Me costaba respirar, me costaba eh, con todo, nada tenía sentido, no encontraba yo, mi trabajo no lo entendía, mi familia me parecía todo era daño, todo era contra mí. La vida se me había vuelto ese insoportable, esa razón de no existir. Eso pasó como unos 6 meses donde, a pesar de que yo había decidido no vivir la vida, y yo digo que era Manuel, me brindaba como unos pequeños destellos de ayuda, ¿no? Entonces llegaba la atención psicológica, llegaba, no, nunca quise como esa atención espiritual porque mi pelea con Dios fue muy fuerte, porque no entendía cómo podía ser ese ser supuestamente lleno de amor hacerme tanto daño, de quitarme mi hijo, que era mi único hijo y era mi razón de vida. Entonces, todo ese proceso empieza como a eso, hacerme, a convertir ese dolor en el enojo más grande, en las angustias, en todo. Para mi familia fue también terrible porque yo no soportaba a nadie, yo no admitía a nadie, mi círculo social también, a todo el mundo. Yo sentía que tenía el derecho de, de ofuscarme, de enojarme con ellos porque ellos estaban completos, yo estaba incompleta, ellos tenían sus hijos, yo no. Entonces siempre fue a través de ese dolor tan profundo y yo solo hablaba a través de eso, del dolor. Hasta mi trabajo, a mí no me importaba si me echaban, sin eso yo dejaba de ir varios días y yo le decía a mi jefe, écheme. Y ella me decía, Melba, mañana ojalá ya tengas ganas de venir. No me aceptó una renuncia, no me aceptó nada. Yo le agradezco hoy en día a esa persona porque, porque ella me ayudó muchísimo, teniendo con todo el amor. Yo lo que sí tuve alrededor fue gente que me rodeó de amor a pesar de que yo no quería nada. Entonces, la muerte de Manuel sí se convirtió en ese lado oscuro de mi vida, de convertirme desde yo, porque yo me vestía completamente de negro, saqué todo el color de mi vida hasta yo me acuerdo que hasta la cama, todo era negro. Yo no tenía nada de luz en el cuarto. Convertí mi cuarto en una tumba. Y supuestamente en honor a Manuel, ¿no? ¿Por qué? Porque yo había decidido que la vida no tenía sentido.
Eso pasaron como unos 4 meses y por alguna razón mágica, digo yo, una razón especial, en el mes de diciembre conocí a una persona que es un líder espiritual aquí en Pasto, es una persona muy especial y de eso que nos encontramos, yo en toda mi rabia, ni sé qué, algo hizo clic, hubo alguna conexión. Yo viajé a Bogotá a pasar la primera Navidad de Manuel. Manuel murió en Bogotá. Me fui a pasar allá la Navidad y yo regresé en enero y había decidido quedarme acostada. Yo decidí, no me voy a volver a parar. Dice, yo me acuerdo que vino un médico compañero de mi hermano y me dijo que me iban a hospitalizar. Y yo le digo, atrévete a hospitalizarme, yo no voy a ir a ninguna parte porque yo me voy a morir. Al otro día llegó esta persona que era el líder espiritual, dice, yo no sé quién me llamó, nosotros no nos conocíamos nada, y empezó él un proceso de acompañamiento, donde a través de empezar a hablar, de empezar a todo eso, empezamos como a tranquilizar un poquito mi alma y a cambiar eso. Y ahí empezamos a orar. Nosotros iniciamos la fundación como un grupo de oración, pero yo como no quería orar sola y este hombrecito me obligaba a orar. Entonces empecé a buscar mamás y ahí empezamos a unirnos con otras mamás para orar y empezamos así como este camino que yo siempre digo que es el sueño llamado el toque de los ángeles. Ok. Ese era mi dolor. Duró como, lo que les digo, yo pienso que fueron como unos 2 años, a pesar de que ya estaba trabajando, ya que estaba todo eso, porque mi confrontación con Dios fue muy fuerte y necesitaba reconstruir con ese Dios malvado que sentía yo que me había arrancado, ese Dios que nos enseña, que nos quita y que nos da, ese. El Dios déspota. Ajá, Ujú. ese Eso Dios. está, ese Dios déspota en una película que hicimos la review con Yaya, me quedó ahí. Bueno, nos habla Melvita de luto completo. La vida se hizo negra. A vos, Yaya, ¿cómo fue ese enfrentar la partida de tu niña? Uy, la verdad es que ahorita me acuerdo de cómo viví yo esos días y yo digo, no sé cómo sobreviví, de verdad. O sea, igual, de un día para otro, pues la vida nos cambió. Dariela, pues es la más pequeña de mis hijos, una niña muy amada, muy, muy amada, no planeada porque fue ahí como luego dicen aquí en México, se nos chispoteó y llegó Dariela. Pero a raíz de que supimos que Dariela venía, fuimos las personas más felices del mundo de tener una tercer niña. Para esto yo siempre ahora hago este recuerdo y yo siempre en mi mente, cuando yo traía a mis 2 hijos, yo siempre cuidaba a un tercero y ese tercero pues no existía, pero yo siempre cuidaba un tercer bebé, o sea, no sé si me explico, pero para mí eran 3, o sea, yo contaba 2 y decía, me falta uno, pero no existía. Entonces cuando llega Dariela, yo digo, pues es la que yo La que cuidaba, estaba ¿no? cuidando. La tercera que mi corazón ya sabía que venía. Y bueno, eh, lo mío fue, pues yo creo que igual que todos, ¿no? Terrible, terrible, o sea, de estar en un momento, como les decía ahorita, de sentirme bendecida, me dio como ese, no sé, como un remolino y de repente yo me vi sin una de mis hijas. Entonces, fue como un trancazón bruto. Yo, los primeros días o el primer día, yo no sabía quién era yo. O sea, yo perdí la noción de quién era yo, como decía ahorita Manri, de quién era, de qué estaba haciendo, de qué iba a hacer. Fue un golpe para mí tremendo, tremendo. Mi sufrimiento era tal que yo ahorita me voy a ese tiempo y yo digo, mi alma no estaba en mi cuerpo, o sea, yo era un cascarón que se movía, pero mi alma no estaba, o sea, me abandonó, no sé, o sea, yo así yo me sentía seca, vacía, o sea, ahora me acuerdo y es algo que no puedo describir. Y también duré
yo duré muchísimo más de 6 meses vestida de negro, o sea, yo era una persona vestida de negro de pies a cabeza. No sé, acá en México se usa mucho el luto, o se usaba, ahorita ya no tanto, pero yo como, luego dicen que esto lo aprendes, ¿no? Como viste que vivieron tus papás o tus abuelos los duelos, pues así lo vives, ¿no? Entonces para mí era vestirme de negro de pies a cabeza, pero yo creo que a mí lo que me sacó de ese túnel oscuro, de ese pozo donde yo les digo que estaba y que arañaba por salir y no podía, fue pues que a mí me quedaron otros 2 hijos. Entonces yo volteaba y los veía y yo decía, si a mí me duele, o sea, no quiero saber o no me imagino cómo ellos estén sintiendo. Entonces para mí era como muy importante decir, bueno, pues se murió su hermana, pero no quiero que ellos vivan el dolor de que se les muera la mamá. Entonces, yo creo que eso fue lo que a mí me sacó, o sea, ver o querer que ellos no tuvieran otro dolor aunado al de la pérdida de su hermana. Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó, creo, como a los 6 meses, empezar, también fue un diciembre que yo empecé como a reunir mamás aquí en la casa, pero estas mamás pues venían a desayunar. Entonces éramos 2 personas que llegaron eh, a mi vida y yo estaba muy negada para la ayuda psicológica. O sea, venía de eso porque yo ya era tanatóloga entonces y estaba haciendo un diplomado en desarrollo humano, entonces tenía compañeras que eran tanatólogas, que eran psicólogas, que eran psiquiatras. Y cuando ellas me veían que iban a acompañarme a las misas, porque bueno, yo estaba peleada con Dios, terriblemente, pero no dejaba de ir a misa, o sea, todos los días iba. Entonces, estas personas iban y me decían, oye, ya pues busca ayuda, busca una tanatóloga, un tanatólogo, un psicólogo, y yo les decía, cuando yo encuentre uno al que se le haya muerto un hijo, entonces yo voy a ir con él. Antes no. O sea, si me dices que esta persona tiene tantos diplomas y tantos reconocimientos, pero si no se le ha muerto un hijo, yo no voy. Yo estaba negadísimo. Y en alguna ocasión llega una persona de las que estaban haciendo el diplomado conmigo, que era compañera, que por cierto no terminé el diplomado, y ella me dice, oye, hay una persona que quiere platicar contigo, es terapeuta, es tanatóloga, y mi primera respuesta fue no. Si no ha perdido un hijo, yo no quiero hablar con ella. Y me dijo, sí, perdió una hija hace 8 años y ella quiere platicar contigo. Y entonces yo sentí ahí como que se me abrió así el universo, o sea, vi un rayito de luz y yo dije, claro que sí. Y entonces la cité en la casa un viernes y pues claro que yo les preparé el desayuno y todo, entonces ya desayunamos y yo platiqué lo mío. Y entonces eso fue como vaciar todo ese dolor que yo traía y que pues aunque mi familia, mis hijos y mi esposo, pues estaban aquí conmigo y me sostenían, era mi primera red de apoyo y ellos estaban ahí fuertísimos para mí, pero yo no podía hablar con ellos de lo que sentía y yo no podía hablar con mis hijos porque yo sentía que si hablaba de lo que yo, de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, yo decía, pues en lugar de ayudarlos, los voy a destrozar más. Y con estas mamás que las dos tenían pérdida, luego supe que la otra también tenía pérdida, con ellas pues hablaba yo de todo lo que sentía, entonces para mí fue como un oasis. Y los desayunos se fueron como que promocionando de boca en boca y llegó el momento en el que éramos hasta 25 mamás desayunando. Y esto fue en diciembre, entonces pues prácticamente yo con los grupos tengo 12 años, casi lo que mi hija, pero ya trabajando como Renacer, pues 10 años, pero eso fue lo que a mí me sacó en un principio el amor a mis hijos, a los que estaban aquí, porque yo pensaba, bueno, Dariela ya no me necesita, los que me necesitan son estos, y por esto son por los que voy a luchar. Y por eso fue por los que creo yo que le puse o sea, todo mi empeño en volver a ser funcional. Yo ya no buscaba ser la misma persona porque sabía que no iba a ser la misma persona nunca jamás, pero lo que yo quería era ser funcional. Y eso fue el amor a ellos y el amor a Dariela, que es lo que me tiene aquí ahora.
Bueno, sobrevivir, ¿verdad? Y lo Ujú. hacemos como podemos. Y cada quien que nos esté escuchando lo ha hecho bien. Sí. No hay una forma correcta de hacerlo. Este es un camino completamente único para cada persona y cada mamá, cada papá. Y lo que nosotros les podemos aportar es, por supuesto, nuestra historia y lo que sentimos, más bien lo que hemos aprendido en el camino. Creo que volviendo a ver mi vida, como se destruyó, solo toca sobrevivir. El primer año, quizá el segundo año. Ujú. Solamente eso. Y si pudiéramos solo vivirlo, sería ideal, pero bueno, casi ninguno lo puede hacer, en el sentido de dejar de pensar tanto, pero eso no es posible. Y el hecho de que nos pongamos a sobrevivir es eso, ¿verdad? Todos los pensamientos que van, vienen y todo eso que creemos poder haber controlado Sí. y por supuesto no estaba en nuestras manos para que nuestros hijos quedaran aquí con nosotros. Sin duda, y lo digo, bueno, Manry muere en un accidente, yo estaba presente, por supuesto, hubiera intercambiado mi vida y parte de mi dolor y mi enojo con la vida, con Dios, con el universo, conmigo mismo, era que yo no había muerto con él o no había logrado intercambiar las vidas. Todas las historias son desgarradoras, aún los que sus hijos se acuestan y no vuelven a despertar porque su corazón se le olvidó cómo seguir latiendo. No hay nada de drama en eso, pero hay un dolor enorme. Así como, y bueno, para nosotros también fue ir a un grupo, ¿verdad? Y nosotros Manry había muerto en un accidente y fuimos a un grupo de personas que enfrentaban la muerte de sus hijos por enfermedades relacionadas con cáncer. Escuchar los testimonios desgarradores de los años de dolor de un hijo nos enseñó a que Manry había tenido una buena muerte. Y eso empezó a generar luz en el camino oscuro de no saber qué estábamos haciendo aquí. Pienso que cuando uno no sabe mm, para dónde seguir, aún así hay que seguir. Y aunque suene loco, lo que dijo, voy a decir Melba, que se hacía daño en el sentido de no tomar medicación, etcétera, etcétera, si es necesario hacer lo que hay que hacer, pues nadie se va a morir en la víspera. Eso se los puedo asegurar a todos. Uno puede creer que se está haciendo daño y pues la vida dice, hasta se ríe de uno, me parece. Ujú. Pero bueno, estamos hablando del dolor y del amor. Aquí hay una muy buena descripción de qué es el dolor. Quizá quisiera pedirles a ustedes, compañeras, que me digan, bueno, ¿dónde estaba el amor de sus hijos cuando estaban en la noche oscura de sus vidas? Y esto no es, esto lo hago porque yo siento que Manry, mi hijo, solo existía en el dolor. Y Ujú. pienso y agradezco el dolor porque me permitía seguir amando a Manry. O sea, hoy vuelvo a ver al pasado y agradezco todo ese drama, dolor, desgarro, enojo, todo ello porque me permitió mantener a Manry cerca. Bueno, sin duda he aceptado la partida de Manry y hoy lo tengo como una nueva existencia. Pero bueno, por eso presentamos diferentes criterios. ¿Cómo lo ves vos, Melvita? Esa noche oscura, ¿había amor? ¿Qué había? Pues mira que esa noche oscura, yo también pienso como tú, en que estaba, que esa era la otra cara del amor, es el dolor, ¿no es cierto? El de cuando le dicen a uno, me dicen tía, Manuel falleció, es como que se le desgarra a uno la vida, se le sale como el corazón. Yo me acuerdo que yo sentí como si se me hubiera salido algo de adentro. Pero eso es el amor, yo pienso que es el amor que nos duele cada día, nos duele respirar porque los amamos, nos duele vivir porque ellos representaban eso. Lo que pasa es que nosotros necesitamos verlos en el empaque, ¿no? Necesitamos sentirlos, olerlos, mirarlos. Por eso es esa ausencia tan grande. Pero el amor de ellos está presente y nos ayudan a encontrar el camino.
Esa es la realidad, porque nadie puede entender cómo se puede de una situación tan desgarradora que nosotros no queremos vivir, porque la mayoría de mamás y papás no queremos vivir más. Quisiéramos coger y que ese mismo día se hubiera acabado la vida para nosotros. Tú dices, Manrique, muy claro, yo hubiera querido intercambiar la vida. Yo creo que todos hubiéramos querido cambiar la vida por nuestros hijos o cambiar por alguien de afuera que a veces dice uno no sirven para nada. Pero eso no es real. El dolor es el fruto del amor. Nadie puede decir que si ha amado no ha atravesado por el dolor. Y este es el dolor más intenso. Y entonces es el amor más especial. Es ese amor incondicional que nosotros nos enseñaron nuestros hijos desde el día que nacieron. Porque ese día nos enseñaron lo que es amar sin límites. Entonces, el día que ellos parten, a través de ese dolor nos enseñaron lo que más queremos, seguirlos amando. Manuel seguía vivo a través de mi furia, a través de mi rabia, a través de ese sentirme. Eso porque en medio de todo siempre había esa lucecita de ayuda de alguna forma, de algún momento, donde yo sentía y decía, pero ¿por qué Manuel? ¿Por qué él? ¿Por qué no? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no mi mamá, que era una mujer adulta enferma? ¿Por qué no ella? Pero el amor siempre ha estado presente desde antes y después de que partiera Manuel. El dolor es la otra cara del amor. Sí, el dolor es el amor disfrazado. Ujú. Yayita, bueno, ¿y ese amor dónde estaba? Cuando Dariela muere, pues yo era puro dolor. La verdad es que eh, yo creo que todo ese amor que yo tenía por Dariela era puro dolor, puro dolor. Yo no sé si en ocasiones anteriores te he dicho que yo era como una loba despellejada que no podías tocarme porque yo era un ser de dolor. Esa era yo. Y a mí me duró mucho tiempo, aún ya con los grupos, mucho tiempo, a mí me duró esa rabia con la vida, con Dios, con todos mis semejantes, con la cucaracha que se arrastraba ahí por la cochera, no sé. O sea, yo estaba enojada con todo mundo. Todo el universo era mi enemigo. Pero siento yo que esa rabia también me ayudó mucho porque era como la gasolina que me impulsaba y ahora sé o ahora creo que esa rabia era pues dónde encuentro o dónde coloco yo el amor que tenía para mi hija, o sea, porque yo era puro dolor, no veía otra cosa más que dolor. Y su recuerdo, pues obviamente era dolorosísimo, dolorosísimo. Yo no podía acordarme de Dariela sin que se me clavara una daga en el pecho, en todo mi cuerpo. Yo era un ente de dolor. Y poquito a poquito fui como acomodando su recuerdo, su amor, pero muy poquito a poquito, muy poquito a poquito. No es como que yo al año ya estaba, no, pues ya voy a ayudar. Yo ayudaba, apoyaba a estas mamás que venían a los desayunos, pero yo seguía con mucho dolor todavía. No sabía cómo iba, es más, ni siquiera pensaba si algún día ese dolor se iba a transformar en amor, no, ni siquiera me pasaba por la mente. Yo pensaba que toda la vida iba a ser dolor, pero ahora que lo veo ya en perspectiva, pues yo creo que ese dolor ya era convertido en amor, pero yo no lo sabía, porque ya lo estaba yo o ya lo estaba repartiendo con las personas, pero yo dentro de esa nubilación que tenía, pues yo pensaba que era puro dolor. Y ahora que lo veo en retrospectiva, pues yo digo, ya era ese amor de Dariela, pero yo no sabía que era eso. Para mí seguía siendo dolor, pero la verdad es que yo creo que ya era como esos destellitos de amor que no lograba yo acomodar tal vez y que con mucho trabajo y con mucho sufrimiento pues ha ido acomodándose. Todo ese dolor pues no era más que el amor que yo tenía por mi niña y que sigo teniendo y que sigue aumentando. Henry, hay Sí, una cosa que uno
llega a preguntarse, ¿no? Entonces llega un momento en que uno dice, ¿y ahora yo qué hago con esto? Ujú. Esa es la pregunta básica para poder empezar como a transitar, ¿no? A decir, ¿y ahora yo qué hago con este dolor? Como yo les decía, Manuel era el hijo único. Entonces a mí me quedó mucho amor por entregar y no sabía qué hacer con él. Entonces, la rabia, todo eso me ayudó, pero también me ayudó a decir en un momento determinado, ¿qué hago con tanto dolor y qué hago con tanto amor que me quedo por entregar? Y eso cambia totalmente. Y no es que le nazca la pregunta así, sino que le empieza uno como a cuestionarse. Bueno, Manuel falleció y ahora, porque yo para qué me levantaba, para qué trabajaba, para qué vivía. Ujú. Entonces es buscar esa respuesta y ahora qué hago con esto. De ahí es que uno empieza ahora mirando, yo digo, claro, empecé a buscar las mamás. ¿Por qué? Porque es que a mí me impresionaba que alguien tenga que pasar este camino sola, como me tocó a mí, o como yo no sé, como les toca a mucha gente iniciar este camino en soledad. Y el empezar a mirar que habían otras personas que habían pasado muchos años y sus duelos estaban ahí, había mamitas que empezaban en esto, le abre ese camino de empezar a cambiar ese dolor de a poquitos, de entender que la noche oscura es el camino que nos ayuda a transformarnos. Sí, sí. Cada uno de nosotros tendrá, la vida te va tirando, te va dando luces, te va dando recursos, te va dando, ¿no? A través ya sea de pensamientos o de sueños o de personas o de eventos que pienso que también nuestros hijos andan detrás de todo aquello, ¿no? Como la visita de este señor que no sabía ni quién era y qué estaba haciendo. Un caso perdido. Ah, me gustan los casos perdidos, dice el señor. Voy a ir a donde Melba. Bueno, yo recuerdo, este recuerdo me ha acompañado desde que Manry se fue y me encontré a esta persona, se llama Melvin, él es papá de dos niñas gemelas idénticas, una de ellas enferma y muere de un cáncer de esos que hasta es difícil repetir el nombre. Y el oír ese testimonio para mí fue algo, o sea, fue algo que se me salía de la imaginación, algo tan increíblemente terrible que en la vida sucediera algo así. Y voy a decir que ese día es déspota permitiera algo así, porque más allá, por supuesto, de la historia dolorosa de la muerte de la niña y cómo había llegado con su historia, era que le quedaba una réplica igual que no era la niña. Y eso me sacaba, pero me movía completamente hacia él, no hacia mí. Es decir, era como que quería abrazarle y no sabía ni cómo hacerlo, ¿verdad? Que es un poco lo que dijiste, ya, ¿verdad? O sea, ya estabas dando, pero no sabías cómo, ni Mm, sabías qué estabas haciendo. Bueno, Melvin ya tenía camino recorrido y a partir de escribirnos aquella historia, nosotros conocimos a la niña idéntica, estaba ahí sentada, María Belén era la que había muerto, nos cuenta qué era lo que hacía años después de la muerte de su niña con el amor de su hija. Y lo usaba, en ese entonces estaba haciendo no sé qué cosas que tenían que ver con cuestiones forestales y entonces todo aquello que él pudiera ayudar a las personas sentía que fluía su hija hacia ahí. Hoy él es un gran referente del cambio climático, ha estado estudiando el tema de etcétera. Bueno, es otra cosa, pero él en ese instante sembró una semilla en mí, irrigada por las lágrimas de la muerte de mi hijo y el amor de él, y me ha traído aquí, porque al ver a él viviendo la ausencia de su hija de otra manera que no fuera a través del desgarro, me sembró la necesidad, la esperanza de querer algún día sentir la muerte de mi hijo de una manera diferente. Y me ha traído hasta hoy, al punto que hoy les cuento esto. Eh, María Belén y su papá, Melvin, me sembraron esa semilla que ha generado un árbol dentro de mí que se llama esperanza. Por supuesto, con la materia prima que es el amor de mi hijo y el amor hacia mí mismo y hacia la vida, hacia mi hija, hacia mi gente, mi esposa y a la gente que amo. Pienso que lo que nos
rescata de esta noche oscura es el amor, que no está disfrazado de dolor. Claro, traducirlo en la vida se hace cada día y cada día volvemos a ver hacia la cueva oscura, ¿verdad? Hacia la cueva oscura, y voy a repetir algo que dijo Melban, hasta las sábanas negras, ¿verdad? Bueno, mientras necesitemos estar en la cueva oscura, debemos de estar conscientes que en la puerta de la cueva está la luz. Y en esa luz es a donde aprenderemos a vivir en el amor. Y entonces ahora, compañera, la llevo a eso, ¿verdad? Este podcast lo hemos llamado, bueno, del dolor al amor. ¿Cómo se hace? ¿Verdad? Claro, ya han pintado algunos esbozos del, de algo, de las luces que les dio la vida. Pero bueno, al momento histórico que viven ustedes, ¿cómo describirían, cómo llegaron a vivir en el amor y cómo lo describirían? O sea, ¿qué es vivir en el amor? Melba. A ver, mira, yo sí pienso que para mí fue importante empezar a trabajar con las mamás, a pesar de que estaba sumida en el dolor, ellos me abrieron como ese camino de luz, ¿no? Porque yo siempre decía, cada vez que una mamita llega y el tiempo vuelve a tener luz en sus ojos, porque perdemos como esa luz, yo sentía que mi corazón se empezaba a coser con hilos de amor. Entonces, eso era como, yo decía, yo miraba a una mamá que ya empezaba como a tener otra vez luz, esperanza. Para mí significaba tranquilidad, significaba eso. Yo decía, estoy compartiendo el amor de Manuel. Ya no es el dolor, sino el amor. Pero es un trabajo no de un día, no de un mes, es un trabajo de mucho tiempo, porque no es fácil entender cómo ese clic que uno hace para transformar. A uno todo el mundo le dice, eso vas a transformar el dolor en amor, vas a entender los mensajes, pero mentiras, eso es como, como un cambio interior de empezar a sentir que tú puedes, a través del servicio, seguir compartiendo el amor de Manuel. Nosotros, lo que te digo, nosotros iniciamos como grupo de oración y posteriormente ya nos hicimos como una fundación donde empezamos a trabajar con ellas directamente, donde empezamos a buscarlas, a tratar de darles como esa esperanza, a pesar de que todavía no estábamos completamente eh, recuperadas, no porque no estamos enfermas, es un poquito sanas, llenas de paz, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Pero es darles un poquito de esperanza y de que la vida puede continuar a pesar de todo, como dice Renacer, pero yo digo, es dándole ese nuevo sentido a la vida, ¿no? En honor a cada uno de los hijos y las hijas que se nos adelantaron en el camino. ¿Cómo se vive en el amor ahorita? Yo digo que es en ese servicio, en ese compartir, en ese estar en paz, en el vivir día a día, el de encontrar como esa respiración de tranquilidad, el entender que nosotros todos los días caminamos hacia ellos, pero que ese día lo vivo en profundo amor, ¿no? Lo vivo, no lo sobrevivo ya. ¿Por qué? Porque es que la muerte es algo tan real que ninguno nos vamos a quedar aquí. Y todos los días damos un pasito. Entonces yo le digo, Manuel, hoy estoy más cerca de ti que ayer. Pero este día lo voy a vivir a pleno. Entonces, eso es vivir en amor y en honor a Manuel, a nuestros hijos, a esas personas que viven al lado de nosotros, a la gente que nos conoce, es darles esa esperanza de que el amor, y Manuel sigue siendo ese motor de mi vida. ¿Por qué? Porque él sigue, para mí, él hace cosas y sigo multiplicando y volviéndolo universo. Entonces, eso es el amor, es vivir en amor. Ahora, El después de amor, varios años de lágrimas y de llanto. ok. El amor compartido se multiplica, ¿verdad? Sí, no el dolor, el amor Claro, el dolor compartido se disminuye. se disminuye, pero el amor se multiplica. El amor
Es eso, ¿no? Yo siempre digo que nosotros, las mamás, nos une el amor por nuestros hijos. Iniciamos conociéndonos a través del dolor, pero nos unimos a través del amor. Así es. No es fácil traducir en palabras, o sea, Mm. vivir el amor se vive, pero traducirlo en palabras no es fácil, ¿no? Mm. Ya, dime. Coincido contigo, o sea, traducirlo en palabras, pues es difícil. Bueno, para empezar, pues no es algo que digas tú, ah, bueno, pues ya yo voy a dar el saltito de aquí del dolor al amor. Eso no es así, o sea, no es como que, ah, bueno, ahorita estoy aquí en el dolor, pero déjame saltar para el otro lado y ya estoy en el amor. Pues la verdad es que en mi caso, por ejemplo, no fue así. Fue como un camino muy accidentado de acompañar a otras mamás. Mi camino del duelo por la muerte de mi hija fue un duelo muy solitario, muy abandonado, porque de tener muchas amigas, pues todo el mundo desapareció, me quedaron una o dos, de tener mucha familia, toda la familia desapareció, me quedó una o dos también, y lo viví muy abandonada, muy abandonada. Entonces, a mí eso, pensar que otra mamá estuviera pasando por lo que yo estaba pasando, era como que, no, espérame, o sea, si yo la puedo apoyar, si yo la puedo acompañar, pues eso voy a hacer, para que no sienta lo que yo sentía, para que no sienta esa soledad, para que no sienta ese abandono. Entonces, como que ese fue el camino que mi dolor tal vez tomó para convertirse en amor. ¿Cuándo? No lo sé. No tengo una fecha precisa, no tengo un tiempo que yo diga, a partir de aquí, yo ya era puro amor. La verdad es que no sé. No sé cuándo esto se empezó a convertir en amor. Como te decía hace rato, yo creo que fue desde entonces, pero yo no lo veía. El camino fue pues de mucho dolor al principio, y lo que yo quería era, pues, que lo que Dariel había dejado en nosotros, pues, que se siguiera compartiendo, que su muerte no hubiera sido en vano. Eso era lo que yo me decía siempre, que su muerte no haya sido en vano, que haya servido para algo, o que haya servido o que siga sirviendo para alguien. Me explico, o sea, no era como que, ah, pues bueno, ya yo perdí mi hija, me voy a tirar al dolor, a lo mejor algún día puedo salir de esto, pero ¿y mi hija? O sea, su muerte fue en vano, o sea, no hay nada después de su muerte que ella pueda hacer. Y yo decía que no sea así, o sea, que no es como que ya pasó y ahí se quedó, no, ella tiene que seguir sembrando, tiene que seguir cosechando, tiene que seguir trabajando. Y entonces yo creo que eso fue lo que ayudó que mi dolor poco a poco fuera cambiando a el amor, que ahora lo vivo. Para mí, todos los días, pues es este servicio que hacemos, no solo yo, sino todos los que estamos dentro de este grupo, mi familia también, que apoya mucho, pero también todos los papás, todas las mamás que acuden a los grupos que tengo presenciales, al virtual, pues es toda esta ayuda. Así vivo yo ahora el amor en el servicio. eh, no es como que todos los días me levanto y digo, ah, yo voy a convertir o a regar el amor de Dariela. No, hay ocasiones en que me levanto cansada y que digo, bueno, hoy no quiero estar no sé, viendo a ver si alguien habló, y me doy mi tiempecito, me doy mi permiso de estar para mí, de seguirme cuidando tal vez un poquito para mis hijos, pero también para las personas del grupo, y luego vuelvo a retomar. Pero esto es diario, Manri. La ausencia de mi hija pues es diaria, entonces diario estoy trabajando. No todos los días me levanto iluminada, como para, pues, a esto vine, ¿no? O sea, sí hay días en los que siento que a veces lo que hago me rebasa, pero luego ya, te digo, me doy esos permisitos como para sentarme, como para interiorizarme, como para decir, sí, a esto vine,
y lo quiero hacer y lo quiero hacer con gusto y lo quiero hacer con amor y quiero que mi hija siga perpetuándose en lo que nosotros hacemos, en lo que seguimos haciendo, en todo esto que se va dando, porque atrás del grupo pues hay muchas actividades y entonces en todas quiero que se refleje, pero no solo el amor de Dariela, sino el amor de todos los que están en este grupo y que yo sé que son ellos quienes nos van marcando el camino, como dices tú, yo estoy total y absolutamente segura que son ellos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en las sesiones, cuando hay sesiones presenciales, pensar que como es abajo es arriba y a mí me gusta mucho cuando veo yo a todos los papás ahí, yo digo, así están nuestros hijos allá, reunidos ahorita todos y apoyándonos y ayudándonos y empujando tal vez a la mamá que está batallando un poquito más, al papá, pero presente siempre. Entonces yo así, de esa manera, pues ahora vivo el amor. No sé si me expliqué porque luego me voy por otro lado, pero creo que eso es lo que... No, perfectamente. Y bueno, ahora que te oía, recuerde una palabra que se usa para hablar de esto, que es resignificar, ¿verdad? resignifica. Ok, se habla de resignificar en algunos casos la vida y en esto que queremos compartir con quien nos escucha y nos ve es resignificar el amor, ¿verdad? En un momento determinado el significado de amar a mi hijo era cuidarle, llevarle, alimentarle, educarle, etcétera. Cuando un hijo ya no tiene necesidad alguna física ni presencial, bueno, ¿cómo se le ama? Porque el humano ama a través de la acción, no a través de ninguna otra cosa. No es, claro, o sea, hay una energía, que eso le llamamos o le podríamos poner el nombre de emoción o sentimiento. Pero es lo que nos lleva, porque inclusive el decirle no a un hijo es amarle. Es decir, no hacer algo requiere un esfuerzo. Bueno, en la resignificación es, ahora sí, ¿en qué vas a traducir el amor de tu hijo? ¿En qué acciones? Y el hecho de hacer acciones, como por ejemplo estar grabando este podcast, estas palabras que he pronunciado en estos 50 minutos que llevamos y en las que faltan, que serán unos 10 minutos, todas ellas pude haberlas dicho sin darle significado o darle otro significado. Las he dicho porque las puedo decir, porque he aprendido, porque me he educado. No, no. Las uso el amor de mi hijo, las envuelvo y con la esperanza de que a alguien le haga un clic, como decía Melvita al principio, y que encuentre una luz en esto que les estamos compartiendo. Eso sería resignificar mi algo que vivo, llámese ausencia, que es otra presencia de Manri, y le amo a través de lo que hago, que es esto que estoy haciendo en este instante. A partir de ello, pues eso es lo que estoy haciendo ahora, pero en la mañana hice otra cosa y etcétera. O sea, resignificar aspectos que se hacen. Inclusive, como decía hace un momento Yaya, de que se da tiempo para ella. Bueno, también tomo un poco del amor de mi hijo y digo, bueno, quiero estar bien. He de amarme y si me hace falta, uso el amor de mi hijo y me hace buscar el bienestar. Y no hay duda, o sea, no he encontrado en ninguna parte algo que no sea a través del servicio. No lo hay. Claro, podemos correr como Forrest Gump, ¿verdad? Corran y corran y corran y bueno, si corren lo suficiente, no les alcanzará la pregunta, ¿y qué van a hacer con el amor? Si se ocupan muchísimo en el trabajo, sí, sí, se pueden cerrar los ojos durante que duren las horas de trabajo, pero eh, cuando estén a solas, volverá ese algo que está ahí sin hacerse. No sé si quieran compartir, compañeras, alguna reflexión al respecto y con ello empezamos a cerrar este podcast. Melvita. A ver, yo pienso que esa resignificación también es en nosotros, ¿no? No solo es volver los universos a nuestros hijos, en que su legado se continúe, sino nosotros también, porque nos hemos transformado, hemos cambiado, nosotros hemos vuelto, hemos, nos hemos construido porque el duelo es hacia adentro.
Entonces implica unos cambios que nos permiten, como yo digo que usted puede decidir con el duelo ser una mejor o peor versión de usted mismo. Yo siempre digo, a mí me gusta la versión que soy ahora, porque antes era la mamá de Manuel, con la vida pues acomodada, tranquila, con decir que pues tenía el trabajo adecuado, mi hijo no tenía mayores problemas con mi hijo, económicamente pues tenía tranquilidad. Esa era la vida, ¿no? Manuel parte y me toca empezar como a transformarme. Y esta es la versión donde acompaño, donde tengo paz, donde estoy en ese servicio que ha sido la transformación más grande de mi vida. Y suena absurdo, uno al principio le dicen, esto te va a transformar, y uno dice, pero ¿por qué me voy a transformar si yo no voy a hacer nada en la vida? Yo no tengo vida. Pero de verdad que esto nos transforma. Nos llena a mí en mi caso, me llenó de motivaciones, de servicio, de apoyar a esos seres humanos que la vida nos puso en un camino que ninguna hubiéramos querido, pero que necesitamos apoyarnos, que necesitamos creer. Esto no es solo de Manri, de Yaya y mío, es una corriente muy grande donde todos necesitamos apoyo, donde necesitamos amor, donde necesitamos ese contacto, el saber que no estamos solas en la vida. Entonces, esa también es parte de esa resignificación, de trabajar, de cuidarnos y de amarnos a nosotros mismos. Eso quería compartir. Ya. Pues bueno, que a las personas que estén empezando un duelo o que ya tengan tiempo con su duelo, pues que la luz al final del túnel sí hay, sí existe, que es un trabajo diario, sí, y que sí, nosotros tenemos que escoger si somos mejores personas o si nos vamos por otro camino que no es a lo mejor adecuado para nosotros, que el servicio nos ayuda y nos ayuda mucho y que todos, absolutamente todos necesitamos del otro para poder avanzar en este duelo y que no duden nunca de hablar pues a Abrazos de Esperanza, con Melba, a los grupos Renacer, que ahí estamos todos, que somos como una cadenita y que unidos vamos para adelante y que aquí estamos, que sí se puede y que la luz existe Así es. Y es el amor. y es el amor. Bueno, en Abrazos de Esperanzas estamos comprometidos a ayudarte a encontrar apoyo. Y si nos envías un mensaje, te vamos a encontrar apoyo donde sea que estés, ya sea virtual o ya sea presencial, desde Canadá hasta Argentina y bueno, más allá, en España. Y bueno, ya hay gente de Europa que nos están hablando, que han migrado y que han encontrado en Abrazos este apoyo que todos necesitamos. Así es que estamos para ayudarte a encontrar ayuda y hacer lo que hacemos, que es mostrar nuestra herida del corazón cosido con hilos del amor, lo dijo Melba, que me gustó mucho. A quien nos ha acompañado hasta este momento, nuestra gratitud por el tiempo que nos han dado y esperamos que esto que lo hacemos con amor, con el amor de nuestros hijos, te abrace. Dios los bendiga, cuídense mucho.